Buenos días a este auditorio de conferencias virtuales de una empresa docente. Gracias a Empresa Docente por la invitación y por este espacio que siempre será un privilegio tener un espacio para compartir reflexiones y resultados de trabajos que estamos haciendo en los grupos de investigación. Entonces, la conferencia, como se presenta ahí, tiene como elemento crucial esta dimensión de un enfoque para una reflexión sobre una ética comunitaria en la educación matemática. Mm, el plan de, el plan de la conferencia, aquí es donde me creo, eh, perdón, ya. El plan de la presentación. Vamos a tomar tres enfoques posibles para entrar a un estudio, una reflexión sobre este tema que es la ética comunitaria en la educación matemática, que como lo señalaba en la difusión de la conferencia, puede ser un tema frontera para la investigación o para la atención en la educación matemática. Cuando terminemos la conferencia podremos determinar si ahí esta posición se mantiene en términos de ser un tema frontera o será un tema que se está desplazando de las fronteras o siempre estuvo en el centro del campo de la educación matemática. Bueno, en ese sentido vamos a tomar los tres enfoques, un enfoque filosófico que sería necesario para una caracterización sistemática de ética, un enfoque educativo para un sentido de la ética en la educación y un enfoque comunitario para un reconocimiento de los protagonistas en la educación matemática. El plan de la presentación está precisamente en presentar el enfoque, presentar la estructura y los términos técnicos que desde mi parecer tendrían que ser necesarios ser tomados en cuenta en la reflexión. Entonces vamos a partir inmediatamente en esta organización que les propongo, el enfoque, la estructura, los términos técnicos y las relaciones. Entonces, desde la perspectiva de la filosofía, propongo, no es una sino propongo dos autores de base para esta consideración. El primer autor que para la caracterización de la ética sería el mismo Paul Ricoeur y el clásico que tomaría aquí para la reflexión sería el sí mismo como otro. El otro autor, que es una pareja, es Chaim Perelman y Lucille Obrestiteca, la obra Tratado de la Argumentación. Si bien, como ustedes pueden observar ahí, Tratado de la Argumentación es previo a sí mismo, a la obra de sí mismo como otro, y claramente Ricoeur hace una alusión explícita en su caracterización de ética a Perelman, es decir, no están desconectados tampoco como influencias entre corrientes. Vamos a tomar primero a Riquet, teniendo esta precisión, ¿no? Perelman, la obra de Perelman es anterior a la de Riquet, pero voy a tomar para la caracterización de, de ética a la obra de Riquet, teniendo una especial atención a esta condición. Entonces empezamos con esta caracterización filosófica y estos son, por eso decíamos, un enfoque, unas ideas que se están tejiendo, a ver qué tanto resisten en este estudio en la educación matemática. Esta caracterización de ética tiene tres elementos cruciales en la caracterización de ética de Riquet. La intencionalidad, la relación entre intencionalidad, capacidad de evaluación y capacidad de acción. Son tres elementos que van a estar tejiendo siempre estructura de caracterización, para la caracterización de la ética. Entonces, la declaración específica la hace Riquet al afirmar que la ética es la capacidad para evaluar acciones y estimar los fines buenos de las mismas. Claramente empieza a surgir ahí los dos componentes mm, cruciales de este proceso.
Por un lado, tenemos una intencionalidad de una vida realizada, que es lo que va a identificar la presencia o la necesidad del desarrollo de esta capacidad. Y por el otro lado, la relación entre los dos planos, el plano activo, el plano del poder hacer, y el plano ético, el plano del poder juzgar. Este entonces ya empieza a plantear una estructura técnica a la caracterización de ética desde Riquet. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí mm, precisamente el sistema del que ya no vamos a alejarnos en esta caracterización de ética. El objetivo ético, que lo señala Riquet, es precisamente esa intencionalidad de la vida buena con y para otro en instituciones justas. Emerge ya los elementos del sistema, una vida buena con y para el otro, una pluralidad aquí presente y las instituciones justas. La ausencia de uno de estos componentes es una ausencia ya de objetivo ético. El objetivo ético es ese sistema. Los tres elementos construyen y tejen objetivo ético. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena, aunque sea muy someramente, dar una entrada a estos elementos desde esta perspectiva que les menciono, elementos que podríamos considerar cuáles son los términos técnicos de esta teoría para ir garantizando estos elementos, vida buena, con y para otro y en instituciones justas. Entramos entonces al elemento la vida buena. Y de entrada ya Riquet caracteriza este término técnico del sistema que nos dice, se nos articula para dar razón de una ética. La vida buena precisamente la vincula a la estima del sí. Y la estima del sí está caracterizada por esa apreciación de las acciones, de la apreciación a sí mismo, y en este caso es el reconocimiento de esos bienes inmanentes en las prácticas. Es decir, hay una transversalidad en las prácticas que se reconoce como un bien. El contenido de la vida buena, pues será precisamente esa nebulosa que llama Riquet de ideales y realizaciones. Y ese contenido va a permitir la valoración de una vida realizada o no. Entonces es lo que más adelante vamos a ir identificando como esa narrativa de la vida. Lo llamarían otros autores el acumulado de experiencia, pero también de intencionalidades que se fueron tejiendo a lo largo de la vida. La interpretación del sí, en este sentido, esa reflexión que se hace sobre la vida en una instancia desde una perspectiva valorativa se convierte en la caracterización de la estima del sí. Mm, eh, en este momento empezamos a ir trayendo elementos de los que son eh, eh, fundamentales desde la educación matemática. Es decir, porque es necesario instalar estos aspectos. Porque claramente aquí este es un registro de una reflexión que hace una niña sorda eh, expresando el no triángulo, porque no hay un triángulo, la imposibilidad de tener un triángulo con esos tres elementos que le dieron, y su experiencia de expresar estos elementos en su lengua de señas, es decir, hay la palabra, la seña signo para el triángulo, pero ¿cómo expresamos que ahí algo hace que los tres eh, palillos proporcionados no logren constituir un triángulo? Pero es una experiencia fundamental y es la experiencia de la que estamos hablando en la ética, en esta dimensión de la ética de la vida buena, las experiencias sobre las que podremos hacer valoraciones. Y complementario a esta caracterización de vida buena tendremos la de vida realizada.
Y para Riquet, la vida realizada tiene dos elementos fundamentales: el plan de vida y la unidad narrativa de la vida. Entonces, en el plan de vida es ese proyecto existencial, ese que es, ¿cómo se llama ahí? Ese lado voluntario del proyecto existencial. Y la unidad narrativa es la construcción del autor de su propio discurso sobre su vida. Entonces, estos dos elementos, la relación entre prácticas y plan de vida, se constituyen en esa unidad narrativa que va a ser siempre un hincapié entre intenciones, causas y causalidades de las acciones, ¿no? La capacidad que se tenía y lo que se logró. Eh, con este elemento, pues tenemos los planes de vida que se van vinculando a la reflexión en educación matemática. Por un lado, tenemos los planes de vida de profesores e investigadores que van construyendo su propio discurso, y es un discurso que se construye desde que se nace, y el plan de vida de los aprendices que tienen en la escuela ese pequeño espacio de su vida de encuentro mm, con otros para compartir la intencionalidad del aprendizaje. Entonces tenemos dos planes de vida y narrativas que empiezan aquí a encontrarse. Claramente es necesario entonces el otro elemento de la caracterización de la ética, con y para el otro. Y con y para el otro vuelve a tener este núcleo de la estima del otro. Recordemos que en el anterior era la estima del sí, derivada de una interpretación del sí. Una interpretación del sí en la que se vinculan las intencionalidades, las realizaciones, el plan de vida y el discurso que se construye sobre la propia experiencia de vida. En este caso, con y para el otro está la estima del otro. La estima del otro tiene por lo menos tres elementos técnicos. El primero es precisamente esa disposición a la interacción con el otro. Entonces, en este caso, este proceso es, podríamos decir, un indicador de eh, que hay una presencia a la estima del otro. No es el único, ¿no? Vemos los otros dos. La disposición, la similitud es el otro, ese intercambio entre la estima de sí y la de sí, y la solicitud por el otro. Este intercambio permite decir que no puedo estimarme a mí mismo sin estimar al otro como a mí mismo. Tiene unas influencias externas también bien marcadas. El otro elemento técnico es precisamente una equivalencia que se puede realizar entre el tú también y el como a mí mismo. Es una confianza, como dice Riquet, eh, em, en la que se cree que se puede y se vale. Entonces, la estima del otro y la estima de sí mismo, del sí mismo como otro, se convierten en o requieren la necesidad de ser, requiere esa exigencia y la necesidad de ser equivalentes. En este caso, viene en educación matemática esa, primero, la disposición, como señalamos, una disposición eh, em, que que hace querer estar con los otros. Aquí tenemos tres, cuatro registros de una disposición, una posible disposición en educación matemática a querer estar con nosotros. En primer lugar, el encuentro entre poblaciones sordas y poblaciones ciegas y las estrategias para tejer esa comunicación efectiva entre unos y otros. Y aquí viene la equivalencia que se hablaba anteriormente. También esa disposición a estar con el otro, está también el reconocimiento de sus lenguas mm, y su eh, vínculo en la educación matemática.
Aquí tenemos el- una lengua que es el misquito, que es una lengua eh, de los grupos indígenas de Nicaragua y es con los que hemos estado también trabajando. Y claramente en esa disposición a estar con el otro aparece también esas mediaciones tecnológicas que permitirían este, eh, estas formas de comunicación eh, entre diversos. Estos son los resultados de un trabajo de investigación que hicimos con el grupo de la Universidad Distrital. Tenemos entonces el otro componente, las instituciones. Y aquí viene otra caracterización técnica de Riquet, la caracterización de institución. Institución como una estructura del vivir juntos de una comunidad histórica, pueblo, nación. Una estructura que si bien no es irreducible a las relaciones interpersonales, tampoco se separa de ellas, siempre va a estar unida a ellas en un sentido importante. Esa estructura, la institución como una estructura del vivir juntos, le da a la ética del vivir juntos esa primacía al poder en común sobre las relaciones de dominación y resalta, estos son términos técnicos ya de la pluralidad, el valor de la pluralidad y de la concertación, sin ignorar la complejidad de estos dos elementos. La pluralidad aquí también es un término técnico y sugiere esa extensión de las relaciones interhumanas a todos los que el cara a cara entre el yo y el tú va a dejar por fuera como terceros. Es decir, esa estructura del vivir juntos se extiende no solamente a los que nos podemos ver, sino a los que estamos dejando afuera en esta relación de visual. Y por eso esta caracterización de institución es bien compleja, ¿no? Porque la pluralidad va a incluir esos terceros que nunca los podremos ver como rostros, pero que tendrán que ser contemplados en las estructuras del vivir juntos. Entonces hemos completado los tres elementos, un panorama muy amplio, que caracterizarían esa ética en Riquet. Eh, la vida buena, las instituciones y eh, y el otro. En este caso, cuando hablamos en las instituciones, en educación matemática, es como lo señala Riquet, la pluralidad en esta dimensión de los que nunca serán rostros en estas relaciones cara a cara. Claramente el sistema actual, el medio actual, pone de relieve la importancia de estos elementos. Aquí estoy en pantalla, ustedes ven en este momento las comunidades que convocan a otro proyecto en el que estamos, un proyecto con la Unión Europea, el proyecto Acacia, y cada persona de esas es un representante de esas instituciones, pero cada persona está vinculada a unos grupos de trabajo. Entonces, con equipos de sus universidades que a su vez están pensando en el bienestar de los otros. Entonces se hace una secuencia de posibilidades y cuando los proyectos configuran instituciones, las complejidades emergen entre los que actuamos en el cara a cara y los que llamamos en esa actuación. En este caso tenemos vinculadas 14 universidades y los rostros que perciben ahí o que pueden observar son los representantes de cada universidad. Eh, este es una perspectiva de construcción de institución en educación matemáticas, estructuras del vivir juntos, aunque no sean compartidas espacialmente. Eh, la característica que se le pone a las instituciones justas es precisamente esta dimensión de poder darle un atributo a ese vivir juntos. Y en este caso es más exigente porque es el vivir bien,
no se limita a las relaciones interpersonales, sino que precisamente se tiene o se exige o cubre la vida de las instituciones, que son estructuras para el vivir juntos. Entonces, el vivir bien inmediatamente se traslada a las instituciones. Y aquí hay una exigencia muy alta de Riquet, la igualdad como el contenido ético del sentido de justicia en las instituciones. Este es un elemento muy complejo en el análisis que hace Riquet en términos de la reflexión sobre la igualdad en las instituciones y sus posibles estrategias para ser tratadas. Con este rápido panorama y con esta caracterización de ética en la que claramente no podemos dejar de lado a la institución con una dimensión muy clara para la institución, instituciones justas, al ser con una también una dimensión muy clara para el ser el de una vida buena y con una dimensión para la pluralidad que es precisamente esa vida con los otros, en esa disposición de estar con los otros y de considerarlos como sí mismos. En este contexto, la otra influencia filosófica que quiero resaltar aquí es precisamente la de Perelman y Olver Stiteca, y el documento clásico aquí es el Tratado de la Argumentación. Ustedes pueden ver en la pantalla la posición de Perelman y Olver Stiteca en la declaración que hacen en el Tratado de la Argumentación y la intención, recordemos la primera parte de Riquet, ese componente de la intención. Aquí hay un Perelman y Olbrecht-Teca que son claramente manifiestan su postura ética en el tratado de la argumentación. Esto no se ignora, o sea, claramente es tomado y no se ignora en la misma obra y precisamente la argumentación puede verse desde esta perspectiva como un medio para una realización ética. Esto ha sido muy analizado en el estudio que se hace al Perelman y al tratado desde una perspectiva ética. El recurso a la argumentación supone precisamente el establecimiento de esa comunidad de los espíritus. Y esta es la exigencia que le da. Mientras dura la comunidad de los espíritus, se excluye el empleo de la violencia. Y viene la disposición a estar con el otro. Consentir la discusión es aceptar ponerse en el punto de vista del interlocutor. Mm, Esto es muy exigente porque la exigencia, la disposición de estar con el otro es desde la perspectiva argumentativa muy alta, porque es precisamente esa dedicación a lo que está admitiendo el interlocutor, a entrar en sus propias creencias y que el otro tenga esa disposición de aceptarlas. Esto nos lleva a esta relación fundamental proveniente del tratado. Vivir bien desde el tratado está en un vínculo entre libertad y no violencia. Wim Hens, en el análisis que hace al perelmanético, señala dos elementos que vienen de la teoría de la argumentación y que se extienden a la argumentación en general. Él lo señala precisamente en toda teoría de la argumentación. Las libertades de opinión y de expresión son las más importantes. Ninguna teoría, eso es muy tajante, ¿no? Ninguna teoría de la argumentación funcionaría correctamente sin esa garantía de esas y otras libertades. Esto es Winkens y Perelman precisamente señala que gracias a esa posibilidad de la argumentación se puede escapar a la violencia para conseguir esa instalación de opiniones y de decisiones. Y viene el elemento que que tomará Riquet, porque recordemos que Perelman es anterior a Riquet, en términos del compromiso, ¿no? Quien se identifique con las conclusiones de una argumentación lo hace mediante un acto que lo compromete y del que es responsable.
Ese es un tejido muy fuerte entre libertad, no violencia y vivir bien eh, en esta postura que estamos, en este enfoque que le estamos dando. Entonces, claramente en la argumentación, los términos técnicos van a ser orador, auditorio, y la argumentación se convierte en un mecanismo social para la comunicación, para hacer ese tejido de un lenguaje, que es un término técnico también en la teoría de la argumentación, de un lenguaje común. Y en ese sentido, el discurso argumentativo en esas condiciones se vuelve un discurso que configura instituciones, en tanto que la argumentación configura al orador que la presenta, al auditorio a quien va dirigido y va conformando en ese sentido una narrativa de vida en colectivo. Y volvemos a Riquet, es una estructura del vivir juntos. Mm. Estos son rápidamente los dos autores que considero que podrían interesar si se quiere hacer una caracterización eh, de una ética comunitaria en la educación matemática. Vamos al segundo enfoque, el enfoque educativo. En el enfoque educativo voy a tomar también aquí a tejer un diálogo entre dos autores, Matthew Dewar y Etienne Wenger, precisamente como la educación desde una perspectiva del ser y la consideración de las comunidades de práctica en estos ambientes educativos. Em, las relaciones. Eh, para el tejido de las relaciones, pues volvemos a la dimensión que veníamos trayendo en tanto las instituciones educativas y pensaríamos en instituciones, en este caso, educativas justas y los currículos como instanciadores de los valores rectores de la sociedad. En este sentido, Dewar señala que no se puede ignorar que durante las últimas décadas esos valores han estado determinados por mercados y no tanto por el bienestar de la humanidad. Y es necesario, lo señala también, hay que tratar de rescatar la educación como un medio para una relación directa con nuestras propias posibilidades de vida. Dewar enfatiza mucho en el rescate del ser o por lo menos en dejar en un mismo nivel en los currículos la reflexión epistemológica con la reflexión ontológica. Y hay una postura que puede ser interesante para los que puedan seguir estos caminos de las reflexiones de la ética en la educación matemática, y es precisamente la que señala Dewar, que esta recuperación del ser en un espacio donde ha estado con mucho más fuerza las reflexiones epistemológicas em, sobre los conceptos, puede irse tejiendo desde una postura, una postura que llama a la poetización del bien. Volvemos a nuestro vínculo con Riquet en esto que se está llamando la vida buena. Y aquí Dewar señala esa poetización del bien como una forma de ser que puede expresar la posibilidad de que esa vitalidad que hay en cada uno, en cada ser, brote. Él es coherente con su postura en términos de ir haciendo esa metáfora ambiental, ecológica, con el desarrollo del ser en tanto un ser que está también en esta tierra. Entonces, precisamente la última afirmación, cuando estamos bien, estamos conectados a las posibilidades más sostenibles de ser. Esos son elementos aquí muy fuertes y en ese sentido la vida realizada tiene efectos en el sentido de la educación porque sería un sentido para la educación como ese proceso de descubrir el ser desde el bien y el proceso de descubrir y de nutrir una manera humana más significativa de ser. Claramente el enfoque es la educación como una transformación del ser, de manera que
tengamos una mejor em, comunicación y relación con nuestras propias posibilidades. Con esto llamamos claramente a ese vínculo entre el ser y las comunidades que aprenden. Aquí hay unos elementos, porque precisamente Wenger también pone el aprendizaje y la capacidad de negociar nuevos significados como, ojo ahí, estructuras para desarrollar o para propiciar condiciones para transformaciones de las personas, nuevas personas, se está llamando aquí Wenger. Y esas nuevas personas también se van ubicando como efecto de relaciones de identificación, de negociabilidad y nuevas formas de afiliación y de propiedad de significados. Esto es muy importante para los procesos de aprendizaje. En el caso del trabajo que se hace en educación matemática, hablamos de las comunidades de investigadores y de sus procesos de aprendizaje y de sus posibilidades de conformarse en comunidades que tienen estas características que Winger va a señalar aquí, eh, por lo menos a ponerla lo que llama una estructura del aprendizaje, con elementos, teniendo esa estructura como elementos modales, como elementos focales de la estructura, la alineación, el compromiso y la imaginación. Esos tres elementos de la estructura se vinculan por unas dinámicas mm, que se tejen entre alineación y compromiso, que se focaliza en ese encuentro con las diferencias entre imaginación y compromiso, que es esa dinámica de la práctica reflexiva, y alineación e imaginación como la capacidad de actuar en relación a una imagen del mundo. Entonces, a esos elementos y a esas relaciones hay unas características que Wenger asocia en términos de la relación fundamental en el compromiso de lo que es esa competencia, esas capacidades, la mutualidad, lo que es considerado común y que se quiere desarrollar, y esa persistencia de mantener estas relaciones, la continuidad. Estos son los tres elementos que se vuelven técnicos para identificar estas dimensiones del compromiso. Alineación también en tanto que hay precisamente tres elementos fundamentales, y es precisamente la convergencia en comunidad de práctica, puede ser la convergencia en una empresa, en la intención de sacar adelante una empresa común, la coordinación, las necesarias formas de organización de los equipos y sus posibilidades de responder con estas organizaciones a este sentido de convergencia, y el elemento que podríamos llamar, es un elemento con altas características éticas, la jurisdicción. Eh, en imaginación vienen precisamente los tres componentes también aquí, que es precisamente la orientación, el sentido que se da a toda esta dinámica, la reflexión y la exploración. Entonces, estas son una estructura que ubica muy bien esta relación en un sentido para la educación desde esta perspectiva de darle o rescatar, darle importancia a la transformación de los seres. Y finalmente, tenemos este enfoque comunitario. No podemos hacer una reflexión sobre enfoques para la ética comunitaria a espaldas de las mismas comunidades que construyen la educación matemática. Y en este caso, pues los protagonistas tenemos los niños, los profesores, los matemáticos, los formadores de profesores, los licenciados en matemática, los investigadores de la educación matemática.
Aquí hay las voces de los protagonistas y podríamos señalar las experiencias que eh, hacen lo llamado a lo anterior. Estas voces, voces de estudiantes que provienen de diversas investigaciones colombianas e internacionales, eh, mm, dan razón de una valoración en los niños ya de su experiencia, primer elemento de la vida buena, Enrique. Eh, no soy bueno, no sé multiplicar, eh, y sería bueno que esta institución fuera solo para invidentes. Son valoraciones, evidencia de valoraciones. Mm, los padres de familia también hacen esa valoración en términos de la experiencia vivida y la condición de qué tipo de vida y de efecto en el ser de su hijo tienen las experiencias escolares. Este es otro elemento adicional. Los padres de familia también hacen parte de la institución, en este caso que estamos llamando las instituciones educativas y la pretensión aquí de instituciones, podríamos decirlo, aunque tendríamos que usar más herramientas para hablar de instituciones justas. Eh, los profesores, las reflexiones que también hacen los profesores sobre la, eh, sus prácticas, las acciones, las experiencias, como en sus reflexiones entran las experiencias de los estudiantes y, y lo que consideran y no consideran de lo que está generando estas situaciones. En este sentido, también aparece en esta reflexión que estamos haciendo sobre las comunidades lo que se ignora de lo que se aprende. Eh, ignoramos, en este caso, esto es un estudio que hizo Butterworth sobre discalculia en Inglaterra, ignoramos que hay condiciones físicas, biológicas, eh, que inciden en que un cierto tipo de actividades y tareas no se desarrollen como la desarrollan la mayoría. Esto lo ignoramos. El ignorar esto pues va a tener efectos en precisamente esto que estamos llamando la transformación de los seres. Está también el llamado de los matemáticos. Aquí está la voz de Edward Franklin a raíz de su publicación de Matemáticas y Amor del 2015, en términos de la reflexión que hace sobre la institución educativa, institución a la manera de Riquet, ¿no? Esa estructura del vivir juntos, el vivir juntos, y también, aquí es muy clara la institución a la manera de Riquet, vivir juntos los de la comunidad matemática, aunque tengamos unos rostros que no vamos a ver en el cara a cara. Aquí hay una postura, ¿no? En términos de una intencionalidad para el aprendizaje de las matemáticas y una identificación de la situación de profesores y el efecto que tienen estos dos elementos en una sociedad que podríamos llamar, y recordemos a Perelman, em, libertad y no violencia en la primera parte, ¿no? Entonces, claramente hay un efecto que él identifica entre no saber matemáticas y ser libres. Tenemos la voz de la sociedad. Este es un estudio hecho en Inglaterra donde se identifican el efecto en poblaciones que han sido suspendidas de los colegios o que han sido arrestadas o que ya están pagando una condena, sus competencias en lo que tiene que ver con la parte de competencias numéricas y habilidades de lectoescritura. Y claramente hay una relación, en la barra, como ustedes pueden observar, una relación muy alta entre este
pobres competencias o bajas, perdón, competencias aritméticas y cantidad de sujetos que están en estas condiciones. Entonces, hay un efecto social en, en- en cuanto a la formación matemática, como lo señalaba, tomando las palabras de Edward Frenkel. Si somos ignorantes de las matemáticas, no podemos ser libres, pero aquí esa libertad es claramente expresa, ¿no? Los formadores de profesores, ya estamos llegando ya aquí al final, no sé en qué tiempo voy, pero estamos aquí, la voz, esta es un segmento que tomamos de Beatriz de Ambrosio en su conferencia que no envió para el Asocolme del 2015, en el que proponíamos hacer una reflexión sobre estos aspectos que parecen frontera en la educación matemática. Mm, eh, Señala lo que está ausente en la clase de matemáticas. Una resolución de problemas creativa y está ausente la enseñanza de la ética y los valores. Y resalta que estamos enseñando el mismo currículo de hace 200 años. Eh, hay un llamado ahí, y este es el elemento, a una transformación, una reflexión muy clara que ella hace como profesora, sus preguntas que hace cuando está en esa relación de didáctica con sus estudiantes. Eh, y la pregunta, ¿cómo esas ideas ayudarán a preparar a los niños y las niñas para ser socialmente responsables y para resolver problemas con creatividad? Y vuelvo aquí a Dewar en lo que señalaba en términos del rescate del ser en los procesos educativos. Y finalmente, no podríamos ignorar que los salones de clase son instituciones en esta caracterización. Quiero tomar aquí, ya en esta parte para el cierre, unos elementos de, que surgen a partir de una experiencia que es reportada en este curso de química, que está como un curso online del MIT. En este caso, quiero resaltar el ejercicio que pone la profesora. Este es el enunciado que le pone la profesora a un auditorio, es un salón de más de 50 a 100 personas ahí. Y este ejercicio, detalle en el ejercicio, la pregunta que se está haciendo, la pregunta. Y pone el ejercicio a los estudiantes, inmediatamente los estudiantes responden. Y la valoración positiva a la respuesta es la de la respuesta 1, salen el porcentaje de los que dio esta respuesta y los otros, ¿no? 2, 1%, todos sabemos qué pasa, qué complejidad hay aquí. Y hay una complejidad matemática muy alta. Y sin embargo, miremos la reflexión que se hace y pensemos si miremos la función, la f de r, si esa función en algún momento podría ser cero. Si cuando r tiende, se puede preguntar que f de r es igual. Y la pregunta, el profesor señala que probablemente los que se equivocaron fue porque usaron mal un uso mal de la tecnología para responder. Es decir, no hubo la mayor posibilidad de ver qué pasa con esos otros presentes. Claramente, entonces, el llamado es, creemos nosotros, los que estamos considerando estos temas fronteras en la educación matemática, mm, crear un ambiente, un salón de clase que sirva de ejemplo de posibilidades para las relaciones humanas. Y aquí esto vuelve a ser Beatriz, dando las características de cómo sería ese ambiente. Lo hace con unas exigencias mayores porque precisamente
concluye, y miren esa conclusión que hace con el punto de partida de Riquet en términos de el bienestar. Y hace un llamado a profesores y mire, dos elementos, ¿no? Insubordinados, que quieran comprometerse a crear ambientes educativos con estas condiciones. Con esto ya doy por terminada mi presentación. Muchas gracias y abriríamos entonces el espacio a las preguntas.